Muy bien. Bueno, ahora nos reencontramos jóvenes desarrollando los problemas de termodinámica nivel intermedio. ¿De acuerdo? Sin más preámbulos, comenzamos a trabajar jóvenes. ¿Sí? Problemita entonces número 3, problema clásico de la primera ley de la termodinámica. Dice así, ¿eh? Si se realiza sobre un sistema un trabajo igual a 418 joules, mientras que se suministra a la vez 200 calorías de energía. El cambio de energía interna, ¿no?, del sistema en calorías es. Recuerde que una caloría es 4,18 joules. Muy bien. Todo el mundo sabe, todo el mundo debe recordar que cuando yo a un gas ideal, cuando yo tengo un gas ideal, jóvenes, ¿sí?, que esté encerrado en un recipiente y tiene la capacidad de hacer mover un émbolo, ¿sí?, al recibir, al ganar o al perder calor, el calor entregado al gas, ¿para qué le sirve? Le sirve para dos cosas: para que desarrolle trabajo, ¿sí?, para que el gas cambie de estado, ¿sí?, siga un proceso termodinámico y desarrolle trabajo, y para que varíe su energía interna. Pasa del estado 1, presión P1, volumen B1 y temperatura T1, pase a través de un proceso termodinámico a la presión P2, al volumen B2 y a la temperatura T2. Del estado inicial va a pasar al estado final. ¿Sí o no? Entonces yo de forma inmediata voy a plantear por acá. Profesor, sabemos. Habla. ¿Qué sabemos? La primera ley de la termodinámica. No, conservación de la energía. Todo calor suministrado a un gas. ¿Para qué le sirve ese calor entregado a un gas? Siempre le sirve para que el gas desarrolle trabajo en el proceso termodinámico del estado 1 al estado 2 y para que en ese proceso termodinámico varíe su energía interna. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchachos, según la primera ley de la termodinámica, yo voy a resolver este problema. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Si se realiza sobre un gas ideal un trabajo de 400 joules, de 418 joules, ¿qué significa que se realice trabajo sobre el gas? Significa que yo obligo al gas a comprimirse. Y cuando el gas se comprime, significa que está desarrollando un trabajo en contra, un trabajo negativo. ¿Cuánto es el trabajo del gas? Menos 418 joules por dato. Sobre el gas se desarrolla esta cantidad de trabajo, mientras que recibe una cantidad de calor, profesor, de 200 calorías. ¿Cuánto es el calor entregado al gas? Recibió, al absorber su calor, profe, es positivo. ¿Cuánto recibe? 200 calorías. En el problema que me están pidiendo, me están pidiendo determinar la variación de la energía interna que sufre el gas en calorías. ¿Cuánto es la variación de la energía interna? ¿No? Si por dato me dicen que una caloría es equivalente a 4,18 joules. Muy bien. Me piden entonces la variación de la energía interna en calorías. Muy bien. Acá está en joules, ¿no? No puedo pasarlo a sumar de frente, porque acá está en joules. Profe, hacer el cambio respectivo. ¿Sí o no que esto sería equivalente a menos 100 calorías? ¿Por qué menos 100 calorías? Porque cada caloría equivale a 4,18 joules. Y 100 por 4,18 me sale 418 joules. ¿O no? Entonces ya lo convertí de forma inmediata, de joule a calorías. Y este menos calorías recién lo puedo pasar al otro miembro a sumar, ¿verdad? Y voy a despejar la variación de la energía interna. Por lo tanto, ya se acabó el problema.
A nosotros nos piden calcular cuánto es la variación de la energía interna que sufre el gas ideal. El menos 100 pasa a sumar al calor entregado, ¿cuánto sería? Menos 100 pasa a sumar, ¿cuánto es? Más, menos 100 pasa a sumar más 300 calorías. Más 300 calorías vendría a ser la respuesta al problema número 3. Eso es la variación de la energía interna. Más 300 calorías, la clave sale cabezón. ¿Ves? Solamente hay que hacer cumplir la primera ley de la termodinámica y tener en cuenta la regla de signos en esta propiedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente problema. Problema número 5. Problema número 5. Presta atención, por favor. Dice, en el gráfico se muestra un ciclo constituido por los procesos 1-2, isoterma, 2-3, isócora, y 3-1, adiabática. Señale lo incorrecto. Señale lo incorrecto. Muy bien, a ver. Según dato del problema, el proceso termodinámico 2-1 es un proceso isotérmico. Esta es una isoterma. Muy bien. El proceso 3-2 es un proceso isócoro. Esta es una isócora. Una isócora. Y el proceso 3-1 o 1-3, si quieres, ¿qué proceso es? Es un proceso adiabático. Esto vendría a ser la adiabática. Vendría a ser la diabática, ¿verdad? Muy bien, listo. ¿Qué me están pidiendo en el problema? Responder de cuál de las alternativas es incorrecta. Voy a analizar alternativa por alternativa, ¿de acuerdo? Proposición A. ¿Qué nos dice la proposición A? Profe, el trabajo desarrollado por el gas de 2-1 es menor que 0. El trabajo desarrollado de 2-1. Profe, mira. El trabajo desarrollado vendría a ser, si tú te percatas, profe, teoría básica elemental, tú debes recordar que el área en un proceso termodinámico representa el trabajo que desarrolla el gas. El trabajo que desarrolla el gas. Entonces, si yo quiero analizar el trabajo de 2-1, miro la gráfica. De 2-1 es una isoterma. Si yo calculo todo el área por debajo, esa área representa el trabajo del gas en ese proceso termodinámico. Muy bien. Pero me doy cuenta que de 2-1 el gas se comprime. Y como el gas se comprime, profe, el trabajo en un proceso de compresión siempre es negativo. Por lo tanto, el trabajo de 2-1 es menor que 0. Sí, verdadero. Esa proposición es verdadera. Verdadero, profesor. Verdadero. ¿Está bien o no? Verdadero. Muy bien. Siguiente proposición. Proposición B. ¿Qué nos dice? A ver. La proposición B nos dice. Jóvenes. Profesor. El trabajo de 3-2 es igual a 0. El trabajo desarrollado de 3-2 es igual a 0. ¿Tú qué dices? De 3-2 es un proceso a presión constante, ¿sí o no? O perdón, es un proceso, escucha, disculpe, I'm sorry. Profe, es un proceso a volumen constante. ¿Sí? De 3-2 el volumen permanece constante en todo momento. El volumen permanece constante. Ahora, y si el volumen es constante, es un proceso isócoro, isovolumétrico, y en todo proceso isovolumétrico a volumen constante el gas ni se expande ni se comprime. Y si el gas ni se expande ni se comprime, profe, entonces el gas no desarrolla trabajo.
Es una propiedad que tú debes recordar en el proceso isócoro a volumen constante. Entonces, el trabajo de 3 a 2 vale 0, sí, porque es una isócora. Ahí el gas no se expande ni se comprime. No hay área debajo de ese proceso, ¿no? Como no hay área debajo del proceso, no hay trabajo del gas. Por lo tanto, esa proposición también es verdadero. Verdadero. ¿Te das cuenta o no? Muy bien. Siguiente, profe, proposición. Proposición C. ¿Qué nos dice la proposición C? Profe, dice, el trabajo de 1 a 3 es mayor que 0. El trabajo desarrollado de 1 a 3 es mayor que 0. De 1 a 3. Acá está 1, ¿no? Y acá está 3. De 1 a 3, profe, es un proceso de expansión. De 1 a 3 el gas se está expandiendo y cuando se expande el área debajo de la gráfica que representa el trabajo del gas será positiva. Sí, es verdad, de 1 a 3 se está expandiendo, por lo tanto es un proceso, de acuerdo, donde se desarrolla el trabajo positivo. Verdadero. Verdadero también, profesor, verdadero. Muy bien, sigo trabajando, J. No te olvides, proposición D, habla. ¿Qué nos dice la proposición D? Profe, ¿el trabajo en el ciclo es menor que 0? D, el trabajo en el ciclo termodinámico es menor que 0. A ver, hazme recordar, profe, cuando yo tengo un ciclo horario, el trabajo desarrollado por el gas se considera positivo. Y cuando yo tengo un ciclo antihorario, se considera negativo el trabajo del gas. ¿Qué tipo de ciclo es? Profe, es un ciclo antihorario. Y como es un ciclo antihorario, profesor, el trabajo que desarrolla el gas se considera negativo. El trabajo en el ciclo, ¿cómo es, profe? El trabajo es negativo, porque es un ciclo horario, ¿sí o no? Planteo por acá. Ciclo antihorario. No, ciclo antihorario. No te olvides, antihorario es negativo y horario es positivo. Muy bien. Por lo tanto, esta proposición también es verdadera. Profe, verdadero. Muy bien. Siguiente. Proposición E. Entonces, si todas son verdaderas, por descarte, la E tiene que ser falsa. Obviamente. La temperatura en 1 es menor que la temperatura en 3. La temperatura en 1 es menor que la temperatura en 3. O la temperatura 3 es mayor que la temperatura 1. Esa es recontra falsa. Esa proposición es falsa y eso vendría a ser la respuesta. La clave, profesor, sale la clave enano. ¿Sí? ¿Por qué, profe? Ya. ¿Cómo me doy cuenta que la temperatura en 1 es mayor que la temperatura en 3? Porque yo en 3, esta es una diabática. Yo en 3, ¿qué puedo graficar? En 3 puedo graficar una isoterma. Y al graficar la isoterma, ¿sí? Acá está la temperatura T3 y acá está la temperatura T1, ¿no? Y siempre hay una propiedad que dice que cada vez todas las isotermas son paralelas. Una isoterma acá, otra isoterma acá. Profe, se van alejando las isotermas. Pero si yo me alejo cada vez más del origen de coordenadas, profe, se demuestra que esa temperatura que está más alejada es mayor que la temperatura que está más cerca, ¿no? Es una propiedad para darse cuenta qué temperatura de isoterma es mayor que otra. En este caso, la isoterma que tiene la temperatura T1 es mayor que la isoterma que tiene la temperatura T3, ¿no? La temperatura T1 es mayor que T3 y acá está al revés. Por lo tanto, esa es la falsa. Es la falsa como tú comprenderás. ¿Cuento o no? Muy bien, jóvenes, problema 11. Problema número 11. Dice así, mira acá. Problema 11. Dice, un gas encerrado en un recipiente
recibe 100 kilocalorías de calor y efectúa un trabajo de 30 kilocalorías. Si la energía interna final del gas es de 10 kilocalorías, calcular la energía interna, si la energía interna inicial es de 100 kilocalorías, ¿cuál será la energía interna final? Muy bien, al toque se me viene a la mente que tengo que aplicar la primera ley de la termodinámica. Yo digo por acá, profe, en todo gas ideal se verifica, ¿qué cosa? La primera ley de la termodinámica. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Que todo calor entregado a un gas le sirve al gas para que desarrolle trabajo y para que varíe su energía interna. Muy bien. Listo. Dato del problema, jóvenes. Dice, el gas recibe 100 kilocalorías de calor. Si el gas recibe, entonces entra calor. Y al entrar calor, su calor entregado, profe, es positivo. ¿Cuánto es? 100 kilocalorías, ¿verdad? 100 kilocalorías. Muy bien. 100 kilocalorías. Muy bien. ¿Eso qué es igual? Al trabajo que desarrolla el gas. Muy bien. Y dice que el gas desarrolla un trabajo de 30 kilocalorías. El trabajo que desarrolla el gas es 30 kilocalorías. ¿Qué significa? Significa, profesor, el trabajo del gas 30 kilocalorías, ¿no? Quiere decir, profesor, que al desarrollar el gas trabajo, está desarrollando un trabajo de expansión. Por lo tanto, se considera, profe, positivo. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuánto es la energía interna final? Pero no te olvides que la variación de la energía interna es la energía interna final menos la energía interna inicial, ¿verdad? Muy bien, entonces operamos más 30 pasa a restar al más 100, me quedaría, profe, más 70 kilocalorías. ¿A qué es igual? A la variación de la energía interna final menos energía interna inicial, ¿sí? Y de ahí despejo la energía interna final. ¿Quién es la energía interna final, profe? Es 70 menos pasa con más la energía interna inicial. Y por dato, la energía interna inicial, ¿cuánto es, profe? Según dato, la energía interna inicial era 10 kilocalorías. 10 kilocalorías. Muy bien. Por lo tanto, se acabó el problema. ¿Cuánto vale la energía interna final? Profe, más 70 más 10. Más 70 más 10, recuerda que 70 kilocalorías, ¿no? 30 pasó a restar al 100, me quedó 70 kilocalorías. Más 10, profe, sería 80 kilocalorías. 80, profesor, kilocalorías. Ajá. Más 80 kilocalorías. Muy bien. Y eso vendría a ser la respuesta al problemita número 11. ¿Está bien o no? La clave sale profesor Cabezón. ¿Está bien? La clave sale Cabezón. Siguiente. Siguiente problema. ¿Sí? Mira por acá, oye. Mira por acá. Siguiente problemita nos dice lo siguiente. Mira. Problema 17, ¿ah? Problema 17. Por favor. Dice, un gas ideal desarrolla los procesos mostrados para pasar del estado termodinámico B al estado termodinámico A. Si debido a ello su energía interna disminuye en 350 joules, la cantidad de energía en forma de calor que libera el gas es la cantidad de energía en forma de calor que libera el gas es. Muy bien. En el problema a mí me están dando la gráfica presión versus volumen del proceso termodinámico que sigue el gas. Y tú sabes muy bien que a partir de la gráfica presión versus volumen yo puedo calcular el trabajo del gas. ¿Sí o no? Ya tengo el trabajo.
Yo quiero el calor entregado al gas. ¿Qué me falta? La variación de la energía interna. Pero por dato, nos dicen que la energía interna disminuye en 350 joules. Y de ahí me piden calcular cuánto fue el calor que liberó el gas. Perdió. No entró, sino salió calor del gas. Por lo tanto, inmediatamente planteamos por acá. ¿Sí? Digo así, profe, se conoce. ¿Qué se conoce? Se conoce, muchachos, escucha, que todo calor entregado al gas, ¿para qué le sirve? Le sirve al gas para que desarrolle trabajo y para que varíe su energía interna. Según dato del problema, la variación de energía interna disminuye, o sea, es negativa. ¿Cuánto ha disminuido la energía interna? Dice que ha disminuido 350 joules. Muy bien, ¿qué quiero calcular yo? Yo quiero calcular cuánto es el calor entregado al gas. Para calcular el calor ya tengo la variación de la energía interna que me falta. Me falta el trabajo del gas. Pero el trabajo del gas se obtiene a través de la gráfica, ¿o no? Presión versus volumen. ¿Sí o no? Y el área, profe, que determina el trabajo del gas a través de la gráfica presión versus volumen. Si tú te das cuenta, de B a C no hay trabajo. ¿Sí? El trabajo que desarrolla el gas desde B hasta C, ¿cuánto mide? A ver. Digo así, muchachos. Digo así. El trabajo que desarrolla el gas de B hasta C vale 0. ¿Por qué? Porque es un proceso isócoro. ¿Y cómo me doy cuenta que es un proceso isócoro? Porque volumen constante, profe. Acá de B a C el volumen permanece constante, 0,6 metros cúbicos. ¿Sí? Muy bien. De B a C, un proceso isócoro. Y luego de C a A, el proceso isobárico. Profe, este es un proceso isobárico. Esto es una isóbara. Isobárico, mejor le voy a poner. ¿Sí? Pero en un proceso isobárico, ¿cómo se calcula el trabajo? El trabajo se determina como el área. ¿Sí o no? Se determina como el área debajo de la gráfica. Presión versus volumen, pero es un proceso de compresión. Y como es un proceso de compresión, el área es negativa. ¿Sí? Al ojo, el área es negativa. Muy bien. ¿Cómo se calcula entonces el trabajo del gas? El trabajo del gas, a ver. ¿Cuánto es el trabajo del gas? En principio es negativo. Porque es un proceso de compresión. Como acá no hay trabajo de B a C, solamente hay trabajo de CA. Y ese trabajo es el área. ¿Cómo se calcula el área? Base por altura. ¿Cuánto es la base? Acá está la base. De 0,1 a 0,6, 0,5. Y de 0 a 400, ¿cuánto es la altura? La altura vale 400 pascal. 400 pascal, ¿verdad? Muy bien, ya está. Acá es 0,5 metros cúbicos. ¿Sí? Base por altura. ¿Cuánto es? 0,5 por la altura, que vale 400. Ya está. Oye, ya se acabó. Entonces, ¿cuánto es el calor suministrado al gas? El calor suministrado al gas será menos 0,5 por 400, me queda menos 200. Menos 200 joules. Profesor, más la variación de la energía interna. Pero la variación de la energía interna por dato es menos 350 joules. Consecuencia, háblame. Por lo tanto, habla. ¿Cuánto es el calor suministrado al gas en todo ese proceso termodinámico? De B hasta A, pasando por C. ¿Cuánto mide, profe? A menos 200 menos 350 menos 550 joules. Ajá. Y como me salió negativo, ¿qué significa? Que ha perdido calor el gas. Que ha perdido. ¿Sí o no? Por lo tanto, la respuesta ahí sale, profesor Burro, menos 550 joules. La clave sale, profesor. Burro. ¿Está bien o no? Listo. Muy bien, jóvenes. Así se resuelve problemas de termodinámica utilizando, jóvenes,
la primera ley de la termodinámica. El próximo video nos corresponde desarrollar problemas de este capítulo importantísimo, termodinámica, pero nivel avanzado. Nos vemos el próximo video, jóvenes. Cuídate, Pulpín.